Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, se van confirmando los datos de la primera campaña de vacunación, que en realidad confirma los datos que ya Agricultura, ex Bioeconomía, hoy nos enteramos que le van a sacar el nombre de Bioeconomía, que nunca aprendió, y que hablaba de una caída de alrededor, en diciembre, y ahora se ratifica, de 5% en la cantidad de terneros destetados ahora, este año. El número que está resultando de la campaña de vacunación contra la aftosa, que en algunos casos ya lo hemos volcado o lo hemos contado, el caso de la provincia de Entre Ríos, el partido de Ayacucho, el más asciende a la provincia de Buenos Aires, están hablando de 8 o 9% menos de terneros, pero en el conjunto del país hay provincias que tienen mucho menos, que es una caída muy inferior, especialmente la provincia de Buenos Aires en su conjunto. Y uno, mirando datos, puede anticiparse que los datos de la vacunación que siempre tomamos, y que tomamos el destete por la primera vacunación del año, donde se cuentan todos los terneros, va a ser una caída del orden del 5%, 750.000 terneros menos que la zafra anterior. Siempre recordando que esperábamos una caída mucho más importante que este volumen de caída. Lo que está apareciendo y nos parece interesante es datos de preñez del servicio 2023, parición segundo semestre del 2024, de TT 2025. Es muy prematuro. Hemos consultado muchos veterinarios, propietarios de campo, criadores, y en general un promedio de toda la situación es muy regular. Los establecimientos donde se alimentó bien a la vaca, donde se hizo algo que vemos cada vez más frecuentemente, anticipar todo lo posible el destete para darle periodo lo más largo de periodo de seca a la vaca para recuperarse con vistas al parto en el segundo semestre. En todos los campos donde se hicieron bien las cosas, vuelve a repetirse algo que lo estamos viendo en la Argentina con mucha frecuencia, especialmente en la cuenca del Salado, que es el lugar que conocemos mejor. El resto del país es muy difícil hacer estimaciones. Ahí hay mucha gente arriba del 90%, pero del 90% de preñez. Pero lo que estamos viendo es que hay mucho rodeo mediano, chico, desorganizado, que también muchos de ellos tactan y nos enteramos cómo ese es un mundo, que nos lleva a la conclusión de los buenos, los malos y los feos, todos juntos en un promedio ponderado, en que la preñez de este último ejercicio va a estar por arriba del año pasado, pero todavía por debajo de un año normal. Si hubiera que poner los números, es decir, si en el año pasado perdimos 6 o 7 puntos, algunas encuestas de la Buenos Aires van hasta 8% menos, se han recuperado 4 o 5 puntos de esos puntos perdidos, pero no va a ser un desastre, va a ser una recuperación parcial. Los números que estamos manejando es que si en el año 2023 destetamos 15 millones y medio de terneros, y este año ya a esta altura estamos viendo que vamos a destetar 700.000 terneros menos, el año que viene va a haber una recuperación en el número, pero sin llegar al 15 millones y medio de terneros que se tocó varias veces en los últimos 20 años. La cantidad de terneros destetados ahora, que es lo que estamos confirmando con la primera vacunación, lo que está indicando es el séptimo octavo orden de importancia en la cantidad de terneros destetados de los últimos 20 años. Se parece más el destete se ha estabilizado en el orden con un piso de 14 y un techo de 15 millones y medio, y más concentrado entre 15 millones y 15 millones y medio, y no creo que tengamos sorpresas muy grandes en los próximos tiempos. Ahora, si se llega a estabilizar esta cifra,
se llega a confirmar esta cifra de preñez 23, parición 24, destete 25, en este orden, 15 millones y monedas de terneros, esta escasez relativa de carne que estamos viviendo ahora y que ya la tenemos asegurada, que va a presentarse en el 24 este año y en el 25, pues se podría extender al 26. ¿Cuánta carne? En el orden de los 3 millones de toneladas anuales. Con 3 millones de toneladas anuales, no se les escapa a ustedes que si va a haber un boom exportador y no va a haber un cambio drástico en el corto plazo, no creo que lo esté ni en la productividad del rodeo ni en el peso medio de faena, o sea que vamos a tratar con 3 millones de toneladas, como hace 20 o 25 años que tratamos. En realidad no tratamos con 3 millones de toneladas. Si uno ve análisis por décadas, uno ve que en algún momento, hace 3 décadas, la producción promedio era 2.700.000, después en algún momento fue 2.850.000, ahora 3 millones. Condiciones normales. Y gran parte de eso no se le puede adjudicar a un crecimiento del stock, el crecimiento en el número de vacas, sino al aumento en la eficiencia, que siempre decimos, han aumentado unos puntos la relación entre la cantidad de terneros que encontramos y la cantidad de vacas. En números redondos estamos produciendo 500.000 o 1 millón de terneros más con 1 millón de vacas menos. Hay una tendencia clara cuando uno ve, sobre todo periodos más largos, en que mejora la relación entre la cantidad de terneros que encontramos en el campo y la cantidad de vacas que encontramos en el campo. Un indicador imperfecto del crecimiento, de la productividad del stock. Pero digo, datos, ya hablé con una cantidad con los que hablamos todos los años y que muchas veces nos equivocamos y pisamos el palito y nos anticipamos y pronosticamos caídas muy grandes que después no se dan. Siempre recordando que los que tactan son en general esa mitad del universo de criadores que hace mejor las cosas, que hace un servicio con una vaca bien alimentada, sin venéreas, con revisación de toros, con la dotación exacta de toros, con suplementación, que lo estamos viendo cada vez más claro, especialmente en los años críticos, alimentación de la vaca en pleno proceso de servicio. Mucha gente me dice, no, eso es en algunos establecimientos de punta, en la mayoría. Hay muchos campos que le dan de alimentar, y eso lo vimos en el año de la seca, que alimentan a la vaca en pleno, mirando el estado corporal, para lograr esto que tanto nos sorprende, la cantidad de establecimientos que cuando uno vuelve a preguntar, siempre están por arriba del 90% de preñez. Hay puestos a desconfiar de las estadísticas oficiales, cosa que nosotros no hacemos, porque en general los de estadística ganadera en la Argentina en los últimos años han mejorado enormemente. Hay veces hay incoherencias, de repente hay algo, pero siempre en el margen, en pequeñas cantidades. Esta semana es una semana que en todo el ambiente ganadero mundial ha estado conmocionado por el hecho de que los australianos, que son un ejemplo de muchas cosas, el Ministerio de Agricultura australiano se descolgó con el dato, llamó a conferencia de prensa, dijo, señores, hay que blanquear, este es un error que venimos arrastrando, tenemos 4.300.000 cabezas más, de unos 25 millones a cerca de 30 millones de cabezas más que lo que veníamos calculando. Era el momento para hacerlo. Los datos de faena son firmes, los datos de nacimiento de bebés, pero los datos de stock ganadero que permite todo esto, vivimos del flujo del stock. Por eso le ponemos tanto énfasis en el número de terneros que nace. En la Argentina es así, en todas partes es así. Y lo que han hecho los australianos ya lo habían hecho en algún momento los brasileros. Los brasileños no lo hicieron ellos, lo hizo el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que después de muchos años de ir informando crecimientos extraordinarios del stock, extraordinario el stock ganadero, hace 3 años hizo una llamada a pie de página en el bianual del Livestock de Brasil, que lo esperamos con muchísima atención. Brasil es muy difícil tener estadísticas del país en su conjunto, aunque parezca mentira. La faena oficial, la faena declarada en establecimientos bajo inspección federal, qué sé yo, es una faena del orden de los 30 millones de cabezas, pero resulta que el cálculo es que se faena no menos de 40 millones de cabezas y los curtidores dicen que curten 45 millones de piezas y en algunos años dicen que curten 50 millones de piezas. Entonces es evidente que está todo mal estimado. Los americanos hace 2 años pasaron
de un stock de 244 millones en Brasil, el USDA, en un informe donde aclararon que había muchísimas incoherencias y que tenían que reducir ese dato, pasaron a 193 millones. Lo redujeron un día para el otro en 50 millones. O sea que esto de... En China, hace 15 o 20 años, las estadísticas eran un verdadero desastre, ahora se han estabilizado, se han blanqueado, en otros casos se han quitado enormes volúmenes de stock de carne y de hacienda que venían declarando. O sea, esto es relativamente común. Que cada tanto se revisen los datos y si acá venimos con un error de arrastre que lo tenemos que blanquear de una vez por todas. No sería el caso de la Argentina. El caso de la Argentina, el dato que nos preocupa o que nos ocupa esta semana es este dato que dice que si el año pasado, según la vacunación, destetamos 15.400.000 terneros, este año, a la luz de lo que está surgiendo de la campaña de vacunación primera 2024, vamos a destetar 14.600.000. Esta camada menos numerosa de terneros y terneras va a entrar en escena en el segundo semestre del año y va a determinar una menor cantidad de carne este año y el año que viene. Lo que estamos viendo en función de que los resultados de la preñez 23, aparición 24 de este 25 no vienen como uno esperaba, sino que se han recuperado pero parcialmente. En muchas zonas se le adjudica una importancia extraordinaria los calores a las horas de calor de diciembre y enero, que habrían en el margen, habrían recortado 2, 3, 4 puntos lo que se esperaba iba a ser una buena campaña. Punto 2 que quería tratar, el tema de la oferta cada vez más crítica de novillos Hilton. En lo que va del año, la oferta de novillos con papeles Hilton, según datos del tablero dinámico de Senasa, que lo sacamos de ahí, que lo sacamos todos de ahí, da 16% menos de novillos. Pero esta caída se viene acentuando en los últimos 3 o 4 meses. En marzo se faenaron 88.000 novillos Hilton. En marzo del año pasado 127.000. En abril de este año se faenaron 86.000 novillos Hilton. En abril del año pasado 92.000. En mayo de este año 97.000 novillos Hilton. Mayo del año pasado 122.000. Y en junio, que acaba de terminar, se faenaron 86.000 novillos Hilton. Junio del año pasado 124.000. O sea, esta tendencia, que es el 16% acumulada en los 6 primeros meses del año, se viene acentuando mes a mes. Feedlot. El feedlot está en algo más de 2 millones a los primeros días de julio. El dato que acaba de conocerse también surgido de las buenas estadísticas que ahora tiene Senasa y que publica Senasa. Algo más de 2 millones de cabezas. Esto es muy parecido al año pasado, que fue el año de la seca, un año de emergencia, y bien arriba del 2021-2022. ¿Qué es bien arriba? 15% más de hacienda encerrada. O sea, el nivel de hacienda encerrada en los feedlots actualmente es un nivel históricamente entre alto y muy alto. Rentabilidad del feedlot. En febrero, datos oficiales de la Cámara, 56.000 pesos de pérdida. Proceso de animal liviano de engorde. En mayo salta de los 56.000 de pérdida de febrero a 80.000 de ganancia. En junio se ganaba 15.000 pesos todavía. En julio se pierden 6.000. De consecuencia de que se quedó el gordo, de que se encareció la invernada y de que se encareció el maíz. Con muchas preocupaciones en muchas zonas del país a causa de las chicharritas, si se va a conseguir maíz y a qué precio se va a conseguir el maíz. Entonces, el feedlot, viendo el segundo semestre, un feedlot cargado, un feedlot con una capacidad de fuego importante y un feedlot con unas oscilaciones extraordinarias en la rentabilidad en lo que va del año y con respecto al año pasado, lo mismo. ¿Qué pasa con la faena en lo que va del año?
Vacas 15% abajo. El año pasado fue un periodo... Vacas todavía están en niveles por arriba de los niveles de equilibrio. Vacas todavía estamos depredando el stock de cría. Uno de los números más llamativos, vaquillonas, que el año pasado fue récord de récord, rozando uno de los 2 o 3 registros más altos de los últimos 25 años, está solo 6% abajo. Está aflojando estas últimas semanas el acumulado. Esto es el primer semestre del año. 15% menos de vacas, 6% menos de vaquillonas. Y lo que llama la atención, y me cuesta encontrar una explicación, 12% menos de novillos, 12% menos de novillitos. Es como decir, la faena de machos que refleja con N periodos los nacimientos, porque los machos vienen indefectiblemente todos al mercado, se ha estabilizado hace meses en 12% de caída. Alguien puede decir, bueno, eso es la faena adelantada de todos los últimos segundos semestres del año pasado. Se estuvo matando como novillitos los que iban a ser novillos, se estuvo matando como terneros los que después iban a ser novillitos. Bueno, hacienda liviana, pasó mucha hacienda por el feedlot. No me cierra. Esto es una caída muy superior, y muy superior a los nacimientos. Si los nacimientos decimos, y se confirma que fue solamente el 5%, ¿por qué la faena de machos cae 12%? Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Un vistazo a los precios reales de la hacienda, tomando como de costumbre los precios máximos irrecuperables y irrepetibles que tuvimos hace 2 años, la combinación de un tipo de cambio que no se había deteriorado tanto, China pagando valores muy altos, llevando volúmenes muy altos. La exportación claramente como driver, hasta dónde pueden llegar los precios de la hacienda si los precios internacionales se recuperan y se recupera el tipo de cambio. El precio real del novillo con respecto a ahora son 2 años atrás, que fue el máximo. El precio del novillo en cañón está 18% abajo. El precio de la vaca gorda está 23% abajo. El precio de la vaca conserva está 32% abajo. Sufre menos el novillo Hilton, escaso. El novillo Hilton está solo 14% abajo de los máximos logrados hace 2 años a moneda constante. Esto es a moneda constante. Y el ternero 23% abajo de lo que hoy vale 2.200, 2.300, hace 2 años valía a plata de hoy 3.000 pesos. No hay cambios en la faena de enero, en la faena de junio, y lo que va de julio no estamos viendo ningún cambio. Sigue estos faltantes importantes de novillos y novillitos. Está cayendo estacionalmente la faena de vacas y está empezando a caer la faena de vaquillonas. El conjunto de toda la faena de todo el país en los primeros 6 meses del año está 10% abajo, pero en este momento probablemente estamos bastante abajo de una caída superior al 10%. Una caída importante. Mercado internacional. Mercado internacional, China. Ustedes saben cómo es esto, Estados Unidos muy bien, pero nosotros tenemos acceso solamente con una cuota de 20.000 toneladas que la estamos administrando. Fuera de la cuota tenemos que pagar un arancel muy elevado. Los precios de Estados Unidos han seguido subiendo. Se ubican muy por encima del resto de todos los países exportadores. Y China, vemos que tanto Brasil como Australia como Uruguay, nosotros no, Brasil, Australia y Uruguay han ido reduciendo en los últimos meses su dependencia de China a favor de que el mercado internacional lentamente sigue creciendo y los precios que paga China ya no cierran para muchos exportadores, el caso de los brasileños, pero sobre todo el caso de los uruguayos y los argentinos, los números no cierran y hay que reducir las posiciones en mercado. Argentina no lo ha logrado, los otros países sí. La exposición de Brasil al mercado chino es del 43,7%. Llegó a ser cerca del 60%. Brasil, enero-junio, datos muy positivos, 27% arriba del año pasado. Todo el mundo dice, bueno, pero el año pasado, en enero y febrero, estuvo influenciado por el cierre de las importaciones brasileras al mercado chino por el tema de vaca lechera. Pero es un número extraordinario. Los meses pasan y Brasil sigue exportando mucha más carne que el año pasado.
Ahora arrancó julio muy bien. Australia, enero-junio, 26% arriba. Muy influenciado por el hecho que ellos están efectivamente muy conectados con el mercado americano, con una cuota enorme. Exposición de Australia al mercado chino, 15%. Ya está utilizando otros mercados, Japón, Corea, Estados Unidos, Canadá. Pero miren el número. Australia, 26%, habíamos dicho 27% de aumento de las exportaciones brasileras, 26% de aumento de las exportaciones australianas. Uruguay está 12% arriba. Como verán, todos están exportando más que el año pasado. El volumen de comercio internacional de carne está creciendo y probablemente cierre el año muy por arriba de lo que había dicho el USDA cuando empezó el año. Uruguay, que llegó a estar en un 60% de exposición al mercado chino hace 2 años, hoy está en el 39%. ¿Dónde exporta? Bueno, exporta a Estados Unidos, exporta a Canadá, algo más a la Unión Europea, algo más a Medio Oriente, algo más en los pequeños volúmenes que está haciendo a Japón. ¿Cuál es la exposición? Vuelvo a repetir. Uruguay, que llegó a tener el 60% de exposición a China, hoy tiene el 39%, 2 años después. Han abierto otros mercados o han desarrollado otros, son los mismos mercados. Ya no es imposible con estos valores seguir trabajando con el mercado chino, que se pierde plata. China sigue siendo extraordinario, sigue siendo muy importante, lleva cosas que otros mercados no llevan, es una especie de enorme aspiradora residual que se lleva cosas que otros mercados, pero donde uno puede, me comentaban casos inclusive de Xinjiang, de Garrón y Brazuelo, que ya hay otros mercados de Asia que están pagando mejor que lo que está pagando China. China sigue abastecido, China sigue haciendo ofertas a la baja. Se supone que el piso de precios está cada vez más cercano, se supone que en este segundo semestre ya hay cierta mayor firmeza en la demanda china, pero que no se expresan los valores en estas últimas semanas, porque ya empezamos en tiempo de descuento en el segundo semestre, que es donde China compra más carne. Los factores siguen los factores de fondo, que es la falta de confianza de los consumidores, la superproducción de carne de cerdo, los stocks acumulados de carne vacuna, que dicen que están cayendo muy lentamente, pero que están cayendo. Que ya el margen de maniobra de los importadores chinos no es tan grande. Pero digo, vemos cómo Brasil, Australia y Uruguay están reduciendo su exposición al mercado chino. Argentina, la exposición que tenía hace 2 años era del 78% y hoy está con una exposición del 78%. Nos resulta muy difícil zafar es irreemplazable, por lo menos de la óptica argentina, tanto en mercados de volumen. Vemos que China tiene otra estrategia que le está dando un resultado extraordinario, que es ir habilitando nuevas plantas en los países con los cuales... esa es la otra pregunta que nos hacemos. ¿Por qué sigue sin habilitar plantas en Argentina? Hay un conflicto subyacente que no sabemos cuál es. En Brasil, con el país que tiene muy buenas relaciones económicas, políticas, han habilitado una cantidad extraordinaria de plantas de cerdo, de pollo y de vacuno y depósitos de frío. Todo eso... Ahora, Brasil es evidente que... tocó un techo, lo perforó de 100.000 toneladas mensuales a China, y últimamente el aumento espectacular en el volumen que está logrando, ya no lo está logrando con China, repito que sigue siendo el 40-45% de las colocaciones brasileras, pero abriendo y desarrollando o aumentando, empiezan a aparecer estos nombres que vamos a hablar mucho de Malasia, Filipinas, Vietnam, mercados, y por supuesto lo tradicional, que en algún momento también Argentina va a acceder, el caso de Japón con carne que no sea exclusivamente la Patagonia, el caso de Corea. Hay una serie de mercados en Asia de los cuales se habla cada vez más y que están convirtiéndose en un mercado, lentamente se está convirtiendo en una alternativa, pero muy lentamente, con cada uno con problemas.
No es sencillo, además siempre recordamos que estamos en las antípodas del mundo. Para colocar siempre carne congelada es muy difícil vender carne enfriada. Un vistazo a las cotizaciones. Brasil, $2.50, aún después de toda esta pérdida de valor del real y después la recuperación del valor del real, pero estamos en $2.50 el novillo en gancho. En Uruguay es el más caro del barrio, está en el orden de los $3.90 a $3.95, Argentina está en el orden de $3.60 a $3.70 y Australia está en el orden de los $3.90. Y en Estados Unidos persiste este fenómeno extraordinario que va acercando lentamente el precio del novillo en gancho a los $7, que es el máximo en dólares corrientes, no el máximo en dólares constantes, de poder adquisitivo constante, que se logró hace unos 10 o 12 años. Se supone que en algún momento de fines de este año y principios de otro, cuando efectivamente todo este cóctel de una demanda interna muy firme, una demanda externa muy firme y una oferta que se va reduciendo, cuando se agregue el cambio de fase del ciclo ganadero, que es algo que vamos a esperar con mucha atención, los precios de Estados Unidos van a sobrepasar estos $7, este límite imaginario de $7 por kilo de gancho. Son $4 y monedas el kilo de novillo en pie. Esto tiene un componente extraordinario, que es que si bien la oferta ya no es la misma que un año o dos atrás, el componente más grande es la fuerza extraordinaria de la demanda. Los americanos en los últimos 5, 10 o 15 o 20 años han descubierto que hay un porcentaje muy importante de la población que está dispuesto a pagar más la carne si se le da a un animal, si se le da un bife o un producto de determinadas características. Tanto los criadores, los genetistas, los feedloteros, los recriadores y los feedlot y los frigoríficos exportadores, es evidente que han dado en la tecla, porque los americanos, a igualdad de oferta, pagan cada vez más la carne y ya no es un fenómeno de oferta que se va a agregar el año próximo. Estados Unidos, ustedes saben, tiene un faltante extraordinario de carne tipo manufactura, por el complejo fenomenal de carne, no digamos para hamburguesa, pero es básicamente para hamburguesa, pero es para todo tipo de preparados que necesita Estados Unidos. Estados Unidos tiene una dependencia muy grande, hay discusiones muy grandes entre los productores, por qué dejamos entrar semejantes volúmenes de carne cuando Estados Unidos tendría que ser autosuficiente. Estados Unidos es uno de los más grandes en valores, el exportador más grande del mundo, y tendría que tener autosuficiencia y no dejar entrar todos estos acuerdos que hicimos con los países, cuando no es con Canadá es con México, cuando no es con Brasil, y dejamos entrar a este, dejamos entrar al otro. Desde las universidades, desde los extensionistas, desde la misma industria, todos le han dicho, si Estados Unidos no deja entrar volúmenes muy altos de carne magra para corregir ese enorme volumen de trimmings, el cálculo que anda circulando por ahí, es que se producen entre 65 y 70 kilos de trimmings por novillo vaquillón afainado, que son altamente grasosos, los famosos 50-50, que así como están, si no son corregidos con carne de vaca o de toro de producción local, con cortes del delantero o del trasero de producción local, que se agota rápidamente porque el volumen que necesita para corregir esa enorme cantidad de carne grasosa y ponerla en caja con los requerimientos del digesto alimentario americano. Los Estados Unidos, muchos de los mismos productores y fileteros dicen, señores, no recuerden que esa carne que importamos de Australia, de Nueva Zelanda, de Uruguay, de Argentina, de Brasil ahora, grandes volúmenes, es necesaria para darle valor a un tipo de carne que nosotros, tal cual como la producimos, tiene un valor muy bajo, no tiene valor. Este asunto que hoy el ratio entre lo que vale el 50-50, la tonelada de trimmings grasoso y la tonelada de trimming local o importado como para corregir ese trimming grasoso, la relación entre uno y otro, que es carne, una con 50% de grasa y otra con 90% de carne, 10% de grasa solamente, y para corregir, el ratio entre los dos está en un récord histórico, está en una relación de 3-1. Mercado americano muy interesante en volúmenes y en valores, mercado chino muy interesante en volúmenes
y vamos a ver si en los próximos meses. Todo el comercio internacional está muy atento a lo que suceda con China en el segundo semestre. Es un periodo demasiado largo de jugar a la baja en los valores. Y lo que ya se está viendo para el año que viene es la combinación de que si se llega a dar vuelta el ciclo ganadero en Uruguay, en Brasil, en la Argentina y eventualmente en China, los 4 conjuntos, podemos tener un año próximo, especialmente en valores, no en volúmenes, en valores mejores que este año. Amigo de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.